Personas de TikTok, cuéntenme, ¿cuál es ese suceso paranormal más extraño que les pasó cuando eran unos niños? Empiezo yo. ¿Han escuchado alguna vez esas historias en donde duendes o donde brujas se llevan a los niños que no están bautizados? Sí pasa. Pues resulta que yo ya iba a cumplir el año de nacida y mis papás todavía no me bautizaban. Entonces, ya casi para cumplir el año, empezaron a suceder cosas muy extrañas. Mi mamá cuenta que se empezó a dar cuenta de que estas cosas estaban sucediendo cuando en las noches escuchaba que yo balbuceaba con alguien. O sea, no podría decir que platicaba, sino que balbuceaba con alguien. Obviamente nosotros teníamos una perrita cocker y cada que me escuchaban que yo estaba balbuceando, normalmente pasaba cuando yo estaba sola completamente, y cada que me escuchaban que yo estaba balbuceando con algo, con alguien, esta perrita se alteraba muchísimo e iba al cuarto. Mi mamá creía que era como parte del crecimiento normal de cualquier niño, empezar a hablar solo, pero se empezó a preocupar ya realmente cuando esta perrita un día entró al cuarto, como siempre sucedía, y salió chillando. De por sí esa casa donde vivíamos no tenía una energía tan padre que digamos, para decirlo de alguna forma. En esa casa sucedieron cosas muy feas. Si quieren después ese story time se los cuento después. Pero la cuestión está en que mi mamá ya se alteró y lo más terrorífico viene ahora. Resulta que mi mamá y mi papá estaban durmiendo, bueno, estaban acostados viendo la tele. Y hagan de cuenta que enfrente estaba la puerta de salida de la habitación y justo enfrente de esa puerta estaba la puerta del baño. Pues estaban viendo la televisión, tranquilos, todo con calma, cuando mi papá y mi mamá vieron perfectamente como un señor bajito, con camisa, cuadros, pantalón y todo, abrió la puerta del baño y se asomó para ver si no lo estaban viendo. Es que he de decir que ya eran altas horas de la noche. Pues lo primero que uno piensa es, Jesús ha metido un ratero. Entonces, este extraño y mi papá hicieron contacto visual. O sea, mi papá asegura por 100 de 100 que hicieron contacto visual. Y en el momento en el que hacen contacto visual, esta persona que se metió a la casa cierra el baño y se mete en el baño. Y mi papá pues abre la sábana y sale corriendo a ver qué pasó, ¿no? Mi papá agarra un palo para ver qué pasa, qué sucede. Abre la puerta del baño y ya no había nadie. Nadie. No había forma en la que alguien se hubiera salido por la ventana, porque no había ventana. Ya se va a acabar el tiempo, pero les voy a hacer una parte 2. Y bueno, ya para terminar el story time de el ente que me quería llevar. No sabemos si fue un duende o qué carajos fue. Mi papá, en cuanto ve a este ente, hace contacto visual con él y va a buscarlo. Y en el baño ve que ya no hay nadie, que no había forma de que se saliera. Pues obviamente fue a registrar toda la casa, toda. Y no conforme con eso, revisó las casas de los demás. Así es. Entonces, porque alertó a todos, o sea, despertó a todos y fue como de, se acaba de meter alguien a mi casa, seguramente ya se metió a la casa de alguien más, cuidado, alerta. Y no encontraron a nadie, absolutamente a nadie. Y eso no es lo peor, mis horrores. Viene otro giro a esta historia. Pues resulta que tiempo después, o sea, mis papás no le dijeron a nadie porque les iban a decir, ¿yo? Mi papá le platicó a un tío esta historia como tal y le dijo, o sea, pues yo creo que alguien se metió, ¿no? Como que dejando de lado un poquito el ámbito paranormal. Y mi tío le dijo, no inventes, ¿no? O sea, para decirlo de alguna forma, como no inventes. Me pasó lo mismo. Al parecer, este mismo ente o duende, lo que sea, o sea, yo dudo mucho que sea un duende en sí, pero, o sea, esto que le llamamos como el duende que se llaman los niños, al parecer también se quería llevar a mi prima. Le pasó lo mismo a mis tíos, solamente que ellos lo agarraron infraganti, con las manos en la masa. Resulta que mi tío cuenta que estaba mi prima en su cuna, tranquila. Ella tenía alrededor de unos 6 meses. Y entonces, de plano, no, ni siquiera lloró. O sea, de repente mi tío entró y vio como este mismo ser, esta misma ente, lo que sea, un hombre bajito, con camisa, cuadros,
pantalón de mezclilla, se está llevando a la niña, o sea, la está agarrando. Entonces, no, hombre. Si quieren el desenlace de esa historia, ahí luego se las cuento para que vean cómo estuvo todo el asunto, pero fue una cosa bien cardíaca. A menos que haya sido un robachicos que se vestía de esa forma siempre. La verdad es que en mi familia hay muchas historias paranormales para dar y regalar. Para dar y regalar. Les voy a estar contando otras por acá por TikTok, por si les interesa esos temas paranormales, síganme. E igual tengo un canal de YouTube de terror donde cuento relatos paranormales de los suscriptores y también algunos míos y de mis conocidos. Así que si quieren, suscríbanse, síganme y aquí andamos. Que no se les aparezca el ser que se lleva a los niños. Pues a darle con la parte 3. Al menos de esta parte de la historia es la última parte, amigos, se los juro. Alerta de spoiler. Me cambié de casa. Pero los pongo en contexto. A partir de ese momento, ni mi mamá ni mi papá pudieron dormir otra vez tranquilos. Y es que dejando de lado el tema paranormal, imagínense que alguien entró a su casa y no sabes cómo. O peor aún, que alguien salió de tu casa y no sabes cómo. Entonces, temiendo por mi seguridad, mi papá propuso cambiarnos de casa. Pero cambiarse de casa no es así que digas, qué bruto, qué fácil. Así que mi mamá decidió conseguir ayuda de una forma espiritual y fue ir a buscar al cura de la iglesia. La cuestión está en que este no era un cura muy normal, que digamos. Este era un cura ya muy viejito y las personas decían que la iglesia lo trasladó a esta parroquia de este lugar que estaba súper tranquilo porque en su juventud había sido exorcista. Y aquí no vamos a entrar en temas de si el señor era exorcista, que si no era exorcista. El señor se decía exorcista y punto. Mi mamá estuvo pidiéndole por favor que fuera a la casa, pero el señor le dijo, doña, yo no exorcizo casas. Entonces pues mi mamá dejó de insistir hasta que 3 días después el señor fue y tocó a su puerta. O sea, el cura fue hasta la casa. Al parecer, esto no lo tiene confirmado mi mamá, más bien es como lo que le comentaron. Los vecinos le dijeron al cura qué es lo que había pasado en esa casa antes de que mi mamá rentara. Total, el cura entró, echó su agua bendita y bendijo hasta el baño. Pero al salir de la casa, este cura le dijo a mi mamá, hija, tienes que buscar otra casa para tu hija. Y mi mamá como de, sí señor, ahorita. Pero el cura ganó, sí nos terminamos yendo. Tardamos alrededor de 1 año y medio, 2 años en poder mudarnos de casa y todo ese tiempo me pasaron mi cuna al cuarto de mis papás. Entonces mi papá puso una cerradura ahí en ese cuarto y dijo, ¿qué? Que se roben lo de afuera, ustedes están aquí. Yo salí de esa casa ya casi caminando y hablando, pero pues sí nos mudamos. Y pues ya nos vinimos aquí, que a pesar de que aquí también espantan, pues al menos no es contra mí. Y entonces fue precisamente en esta casa cuando un día mi papá y mi tío hacen como una comida y entonces sale el tema, ¿no? De esas personas que se suben a las casas a robar y entonces pues mi papá saca esa vivencia. Y válgame el señor, ahí es cuando le dice mi tío, ¿qué hubo? Por mi hija también vino. Y los dos se quedaron como, ¿cómo crees? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste tú? O sea, mi tío lo describe igual, o sea, un señor de camisa a cuadros, con pantalón de mezclilla, y como les digo, a menos que sea un robachicos que se vista así siempre y vaya tras las personas de mi familia. La historia de la vez que fueron por mi prima, se las debo, ya la tengo aquí anotada. Tengo esas historias perturbadoras para dar y regalar, o sea, paranormales y de personas de verdad bien crazy. Así que pueden seguirme aquí en TikTok y me encuentran más en YouTube, sobre todo como Remanchados, ahí subo relatos. Gente de TikTok, ¿han escuchado el caso de algunos actores que han perdido la cordura mientras están interpretando un personaje? Es decir, estos artistas que de repente ya creen que ellos son el personaje. Pues déjenme decirles que en el centro de la Ciudad de México te puedes topar con el fantasma de una actriz. Este es el caso de Casilda, la incendiaria. Yo creo que ustedes desde aquí ya están sabiendo que, spoiler alert, no termina bien. Casilda vivía en el centro histórico por allá del siglo XVI. Para ella, su único entretenimiento era leer. Es por eso que poco a poco se fue obsesionando con la idea de querer ser actriz. En ese entonces el ser actor pues no era bien visto y menos si eras mujer. Entonces sus papás le decían que no podía ser actriz. Esta negativa la orilló a que cada noche se dedicara a estar leyendo estos textos dramatúrgicos y solía aprenderse los diálogos de todos los personajes. Y hasta aquí todo bien, podría convertirse en una historia de motivación personal, pero no.
El problema radica en que ella estaba tan metida en interpretar el papel que de repente tenía como desenchufes de ella misma y se volvía el personaje. Desde aquí ya sabemos que algo malo va a pasar. Ella sigue insistiéndole a sus papás que su mayor sueño es ser actriz hasta que los harta y dicen, órale, va. Evidentemente debido a el esfuerzo, a la dedicación de Casilda y a los millones de sus papás, ella empezó a codearse con los artistas más grandes de la época. Quien quisiese, quien pudiese. Ella empieza a hacer diferentes obras, a sobresalir, de repente ya tenía papeles principales, pero había un problema. Aparte de que se olvidaba de ella misma cuando interpretaba un personaje, se dice que las voces del teatro en donde ella se presentaba comenzaron a hablarle. A veces se podía ver a Casilda hablando sola por los rincones del teatro. Las voces le decían cómo mejorar sus personajes, cómo ser cada día mejor, y por eso ella permitió que entraran en ella. Y es que no me dejarán mentir, personal del teatro, actores, actrices, artistas en general, los teatros a veces tienen una energía bastante pesada. A veces el público se va y de verdad la energía se siente bastante densa. Luego les cuento una historia ahí bastante paranormal al respecto. La cuestión está en que fue en la época de Posadas cuando ella se deschavetó por completo. Para los que no estén familiarizados con la palabra deschavetar, significa que su salud mental salió del chat para ganarse el nombre de la incendiaria. Pero les hago parte 2 de esta historia. Parte 2 de la historia de Casilda, la incendiaria. Pues yo ya les venía contando que lo peor se desató cuando llegó la época de Posadas de allá, de esos tiempos. Casilda iba a presentar una obra de teatro bastante cerca de la Plaza Mayor, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero es que las voces y su debilitada salud mental le dijeron que tenía que iniciar el fuego. Fue con alcohol y aguarrás que ella quemó toda la parte de atrás del teatro. Y después de ahí salió corriendo directo hacia la Plaza Mayor a quemar todo lo que se le pusiera enfrente. Todo. Mientras ella iba quemando a todo el mundo, iba gritando los diálogos de la obra con la que debutó en el teatro. Se cree que ella fue influenciada por aquellas voces y entes del teatro donde ella se presentaba. Obviamente la policía terminó agarrándola y se la llevaron al hospital psiquiátrico, que de hecho fue el primer hospital psiquiátrico para mujeres aquí en la Ciudad de México. La pobre Casilda terminó muriendo en este lugar, pero se cuenta que en su lecho de muerte, todos aquellos personajes que ella había creado y que ella había interpretado salieron de su cuerpo y prometieron que la memoria de Casilda jamás se olvidaría. Así que si algún día visitas el centro de la Ciudad de México a altas horas de la noche, podrías encontrarte con uno de los personajes que Casilda interpretó. Ya sea una payasita, una organillera o una persona buscando informes. Si escuchas que ella está diciendo diálogos de una obra, lo mejor será que corras, ya que seguramente es uno de los fantasmas de Casilda que querrá incendiarte. Se cuenta que si quieres que tu carrera artística tenga éxito, te debes de encomendar a Casilda. Así que ya saben, si están cerca de las calles del centro de la Ciudad de México a altas horas de la noche y ven a una persona bastante sospechosa que no debería de estar ahí a esa hora, probablemente es el fantasma de Casilda.